Hola, muchas gracias a todos los que se van uniendo. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en este nuevo encuentro para continuar leyendo. Hola Dani, hola Roxana, hola a todos los que se van sumando. Muchas gracias. Vamos, hola, gracias Dani. Un nuevo encuentro para leer el libro. Hola Roxana, hola Fla, hola. Muchas gracias. Ahora en un ratito más vamos a seguir leyendo el libro. Para los que se han conectado y todavía es la primera vez, estoy leyendo el curso de milagros. Este curso que se puede decir como un entrenamiento para la mente, para poder conectar con quién somos y poder encontrarnos con nosotros mismos y recordar cuál es nuestra verdadera identidad. Hola Karen, hola, ¿cómo están? Ya tengo algunos videos donde empecé a leerlo y bueno, hoy la idea es seguir con los principios de los milagros, con la ayuda de este libro de Ken Wapnick, que son, él acá explica los 50 principios de los milagros uno por uno. Y bueno, yo he ido haciendo algunos resúmenes porque algunos se extiende bastante y a él le gusta obviamente que el curso habla de lo mismo, siempre habla de lo mismo, pero parece de diferentes formas. Entonces en algunos se extiende bastante. Pero bueno, los principios de los milagros son 50. Igualmente, muchos dicen lo mismo, de diferentes formas. Está muy bueno este libro, Dani. No sé si vos no lo tenés. A mí me gustó, la verdad que me gustó. Pero bueno, como tantos libros, ¿no? Porque Ken Wapnick tiene un montón de libros y hay tantos otros maestros que han escrito libros. Pero bueno, sobre los principios de los milagros, que hay muchos, son 50, y bueno, cuando los lees a veces no parecen fáciles, pero en realidad todos dicen lo mismo, no varía mucho el significado. Así que bueno, vamos a ir comenzando con el principio número 16, porque la semana pasada dejé en el principio 15, y el principio 16 dice: los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Y acá nos dice que esto es lo mismo que ya vimos en el principio número 9. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que el milagro es un instrumento de enseñanza y la idea es ayudarnos a entender que no estamos separados. El milagro nos enseña que dar y recibir son en verdad lo mismo. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Entonces, tanto un maestro como el discípulo, el terapeuta como el paciente, el que sana y el que es sanado. Recordar que el error que el milagro tiene que corregir es el error de creer que estamos separados. El milagro se convierte así en una muestra de unión y de eso habla este principio. Así que bueno, ya lo hemos hablado en otro principio, que el milagro es lo mismo dar que recibir, porque nos estamos dando a nosotros mismos. Ese otro que nosotros vemos ahí afuera siempre es una proyección de nuestra mente. Entonces, todo lo que nosotros damos desde el pensamientos de abundancia, ¿no es cierto?, pensamientos de prosperidad, siempre estamos dándonos a nosotros mismos. Por eso lo vamos a recibir. Y por eso la fortaleza es tanto para el que da como para el que recibe. Que el que recibe en este momento puede parecer otra persona, pero en realidad somos nosotros mismos. Por eso es tan importante dar y recibir. Bueno, ese principio sería el 16. Ahora seguimos con el principio 17. Y dice: los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Y nos dice: los milagros trascienden el cuerpo porque nos enseñan que no es en el cuerpo donde se dan. El cuerpo no constituye el problema y por lo tanto, al cambiar de mentalidad, podremos trascender las leyes del cuerpo. Entonces, la mente fabricó las leyes físicas.
Por eso, si vas a trabajar con un curso de milagros, es tan importante darnos cuenta de que enseña que Dios no creó el mundo. Las leyes del mundo, las leyes de la gravedad, de la muerte, de la enfermedad, de la nutrición, todas las leyes están hechas por el hombre. Todas forman parte de la mente del ego. Éste las hizo y nosotros damos poder a esas leyes en virtud de nuestra lealtad al ego. Al cambiar esa lealtad, podemos trascenderlas. Entonces, nosotros básicamente estamos muy apegados al cuerpo y al ego, ¿no? Y el ego se manifiesta a través del cuerpo. Pero el milagro trasciende el cuerpo. Por eso es los cambios súbitos al dominio de lo invisible más allá del nivel corporal, porque el cambio se da en la mente, no en el cuerpo. Y dice, cuando este principio dice que el milagro cambia al dominio de lo invisible, habla de pasar a la mente en vez del cuerpo. Y por eso el milagro puede sanar, porque devuelve el problema al lugar donde realmente radica, que es la mente y no el cuerpo. Y también nos dice, casi al final del capítulo 12 hay una hermosa línea que dice, cuando hiciste que lo que no es verdad fuese visible, lo que es verdad se volvió invisible para ti. Por lo tanto, necesitamos ayuda para pasar de lo que parece visible, el cuerpo, a lo que hemos hecho invisible, la verdad de nuestra mente. El milagro es esa corrección, de pasar a ser lo que nosotros vemos como visible, que en realidad no es real, a poder ver lo que realmente es real, que nosotros ahora no lo vemos. Por eso está a nivel de la mente. Todo el cambio es siempre a nivel de la mente. El principio 18 nos dice, el milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Y bueno, acá Ken Wapnick nos dice, esta es otra forma de decir lo que ya hemos comentado, que el milagro nos ayuda a reconocer y a recordar que somos uno y el mismo, y que nuestra valía la establece Dios. Tu valía es la misma que la mía. Si percibo que eres más o menos valioso que yo, víctima o victimario, eso es un ataque. Básicamente es un ataque a la filiación, y por consiguiente tiene que ser un ataque al creador de la filiación. Una enseñanza congruente de un curso de milagros es que todos somos iguales. Cuando vamos más allá de las diferencias superficiales entre nuestros cuerpos, físicos y psicológicos, hacia la unidad subyacente del Cristo en nosotros y también la de nuestra necesidad compartida de recordar lo que hemos olvidado y de escapar de la prisión de nuestra propia culpa. Entonces, todos somos iguales más allá de las diferencias que nosotros vemos en los cuerpos. Todos somos iguales cuando vamos a ver en el otro el Cristo y a ver que todos queremos recordar lo que hemos olvidado, ¿no es cierto? Y dice, aprendemos a ver que todo es lo mismo, porque en verdad solo hay un problema, y por eso solo puede haber una solución. Todas las cosas y toda la gente del mundo sirven para enseñarnos esta única lección. Todo lo que vemos siempre habla de un solo problema, de que nos creemos separados de Dios, aunque nosotros lo vemos en diferentes, dividido por todas partes con diferentes dificultades, pero siempre es lo mismo. Un milagro es un servicio porque obviamente es una manera de traer amor a alguien que cree en el miedo. Y al traer amor o ser un canal del amor para ti, que estás atemorizado, también lo canalizo hacia mí. Entonces, nosotros somos un canal del milagro, ¿no? Porque el milagro le traemos, prestamos un servicio al otro, porque si nosotros logramos estar en la mente recta y pedir el milagro, entonces estamos tratando al hermano de igual a igual y eso lo reforzamos en él, lo hacemos a él, le mostramos su fortaleza, todo a nivel mental, por supuesto, todo a nivel mental. Recordamos la fortaleza que él tiene, que es la misma que nosotros, y eso también se refuerza en nosotros, ¿no? Y eso es un servicio. Y es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Porque ahí nos reconocemos los dos como iguales, como el Hijo de Dios, como el Cristo. El principio 19 dice, los milagros hacen que las mentes sean una en Dios.
se basan en la cooperación, porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Entonces Ken Wapnick nos dice, básicamente esto significa que lo que hacen los milagros es restaurar en nuestras mentes la conciencia de nuestra unidad en Dios. Los milagros no nos hacen uno a Dios, los milagros nos recuerdan que somos uno en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Esto expresa la misma idea. Cooperación quiere decir que te unes con alguien, y la filiación de Dios es una. El curso afirma repetidamente de sí mismo que es muy sencillo. El curso dice, ¿no?, que es muy sencillo, pero esto no implica que sea fácil. Es sencillo porque ve todo exactamente de la misma forma. Todos los problemas son el mismo, toda la gente es igual. Todos estamos unidos en el nivel de nuestras mentes. Por lo tanto, esto hace que la solución de todos los problemas sea la misma. Entonces, es muy sencillo, pero en realidad a nosotros nos puede parecer difícil de entender, ¿no? Difícil de comprender. Pero para el curso, todo es lo mismo. Todas las formas, o sea, para el curso no existen las formas. Entonces, todo es a nivel mental. Y en la mente no hay diferencias. No hay formas. Entonces, el único problema es que nos creemos separados de Dios. Por eso el curso es fácil. Pero bueno, nosotros a veces lo hacemos un poco difícil. Y nos dice, los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. El milagro no se rige por las leyes de la eternidad, porque la eternidad no tiene nada que ver con el mundo del tiempo. En el mundo del tiempo es donde el milagro se necesita. Así que el milagro refleja las leyes de la eternidad, que todos somos uno y que somos uno ahora mismo. Entonces, el milagro está en el mundo porque no se necesita en el cielo. Entonces, el milagro se utiliza acá en el tiempo, pero nos trae el reflejo de la eternidad, el reflejo de quiénes somos en realidad, de que somos todos uno y que eso somos ahora mismo. Todos somos uno ahora mismo. El principio 20 dice, los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Entonces dice, la verdad y la santidad no se encuentran en el cuerpo, sino en nuestra mente. O sea, nosotros somos santos a nivel espíritu, a nivel mente, no a nivel cuerpo. Cuando nuestras mentes sanen totalmente, recordaremos que la verdad está en nuestra identidad con mayúscula como espíritu. O sea, cuando sanemos realmente vamos a recordar nuestra verdadera identidad, que está con mayúscula, porque no es la que nosotros ahora creemos que tenemos, el yo personal, ¿no es cierto? Entonces, cuando la separación pareció ocurrir, Dios creó al Espíritu Santo. Ubicó al Espíritu Santo, a quien también se define en el curso como la respuesta de Dios y como su voz, en el lugar donde se necesita. No es aquí en el mundo donde se necesita el Espíritu Santo, porque el mundo no es el problema. Él es necesario en la mente. Es ahí donde está el altar de la verdad. El templo del Espíritu Santo no es el cuerpo, sino el uso que hacemos de él, y dicho uso siempre se hace en función de una relación, unirse en un propósito común. Para el curso, el templo del Espíritu Santo, donde éste se encuentra y se manifiesta, es una relación. O sea, el Espíritu Santo es el templo, él se ubica en la relación entre nosotros como Espíritu y el Padre. Ahí es donde realmente se encuentra el Espíritu Santo, no en el cuerpo. El cuerpo lo podemos utilizar en función de esta relación, si le permitimos al Espíritu Santo utilizar nuestro cuerpo como un canal, ¿no? Pero en realidad el altar del Espíritu, el altar de la verdad está en nuestra mente, y el Espíritu Santo es el canal es la conexión entre el Padre y el Hijo, ¿no? Es esa relación. Ahí es donde se ubicó el Espíritu Santo, para entender que esa conexión nunca se había cortado y que estamos unidos, aunque nosotros ahora estemos tan dormidos que no nos damos cuenta, no lo podemos sentir.
Entonces dice, la idea cabal del milagro es pasar del cuerpo y de tener toda la atención centrada en el cuerpo a la mente. O sea, el milagro es siempre a nivel de la mente. Ahí es donde está el altar a la verdad. Es ahí donde se encuentra a Dios. Este es el reconocimiento que conduce al poder sanador del milagro. Lo que sana es comprender dónde radica el problema, es decir, que no está en el cuerpo sino en la mente, y comprender quién es el que sanará esa mente. Entonces, todo se resume en eso. El milagro quiere que vos comprendas que el problema no está en el cuerpo, que está en la mente y que ahí es donde tiene que sanar. ¿Y quién lo sana? Lo sana el Espíritu Santo, que es esa conexión, ese espíritu puro que Dios nos dio para que nosotros sigamos conectados a Él, para que nos demos cuenta que nunca nos separamos, ¿no? Y todo esto es a nivel mente. El cuerpo es neutro. El cuerpo va a actuar según como nosotros podamos, pensemos y en quien nosotros pongamos el poder de nuestros pensamientos y de nuestra mente. Principio 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Y acá dice, básicamente, el perdón, tal como lo define el curso, es perdonar a tu hermano por lo que no hizo. En otras palabras, te das cuenta de que no te han hecho nada. Todo te lo has hecho tú mismo. Lo que ocurre con los milagros es que cambiamos del odio y el ataque del ego al amor del Espíritu Santo, que entonces se convierte en la extensión del amor de Dios hacia nosotros y luego hacia los demás a través de nosotros. Esto es lo que el curso quiere decir con perdón. Permitir el milagro es ver a tu hermano con la visión del espíritu, o sea, más allá del cuerpo. Ese es el perdón, reconocer que el hermano que tenemos enfrente no ha hecho nada, solamente es una proyección de nuestra mente y nosotros le damos un perdón que en realidad es un perdón que significa pasar por alto, darnos cuenta que Él no nos hizo nada, reconocer que todo esto es un sueño y que nosotros mismos estamos proyectando esos miedos, esas culpas, ¿no? Y el milagro es todo eso, ¿no? Pedir la visión del espíritu y pasar por alto el cuerpo. Es todo a nivel de la mente. El principio 22. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Entonces, acá dice, partimos de que creemos que somos miserables pecadores. Y a continuación creemos que podemos protegernos del horror de acercarnos a esto defendiéndonos con las armas del ego, con todas las armas. O sea, como creemos que somos pecadores, tratamos de ocultar esa culpa y hacemos un montón de cosas para defendernos, creyendo que somos culpables y que somos miserables y pecadores. Y dice, esto significa que creemos que esta defensa puede esconder lo que está debajo. Al proyectar sobre otra persona, creo que se me puede ocultar mi culpa. Esta es la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. El ego nos hace creer que todo eso que nosotros sentimos lo podemos eliminar, lo podemos sacar de nuestra mente y lo escondemos y parece como que lo ocultamos y por un tiempo no lo vemos y eso lo hace ver las proyecciones, ¿no? Es lo que nosotros proyectamos en el mundo. Todo ese miedo y esa culpa que proviene, ¿no? De la culpa y el miedo por habernos creído separados de Dios y por habernos sentido que pecamos, que cómo hicimos eso y que que puede ser un Dios castigador y si veníamos y hablábamos con el Padre, Él nos iba a castigar. Entonces, esa culpa y ese miedo no lo pudimos soportar y lo proyectamos. Y nosotros creemos que al proyectarlo lo sacamos de nuestro haber, digamos, de nuestra mente. Pero en realidad está ahí oculto. Y nosotros nos defendemos del mundo para no querer ver eso que tenemos ahí. Pensamos que la oscuridad lo puede ocultar. Y dice, el propósito de todas las defensas es protegernos de nuestra culpa. Todo lo que hacemos es para protegernos de lo que no queremos ver, de la culpa.
Y lo que el ego nunca nos dice es que cuanto más invertimos en una defensa, más afirmamos, de hecho, que hay algo horrible en nosotros. O sea, más nos defendemos es porque creemos que algo hicimos, más nos sentimos culpables, más creemos que hay algo ahí que no queremos mirar. Entonces, si yo no tuviera esta culpa horrorosa, no tendría que ocuparme de la defensa. Por lo tanto, cuanto más invierta en tener una defensa contra mi culpa a la que temo, más miedo tendré, porque el hecho de tener una defensa me dice, más vale que te cuides, hay algo dentro de ti que es vulnerable. Entonces ahí es nuestra personalidad defendiéndose en este mundo para poder proteger algo que nosotros creemos que es un horror, que es un pecado y que hay una vulnerabilidad que nosotros estamos defendiendo, ¿no? Y el ego nos enseña que si escoges el milagro y renuncias a defenderte del ataque, es decir, a ver a tu hermano como un amigo y no como un enemigo, no tendrás a dónde proyectar tu culpa. Permanecerá contigo y te destruirá. De esta manera sí que se acrecienta el miedo. Entonces tenemos miedo de mirar y tenemos miedo de pedir el milagro, porque ese milagro nos muestra a un hermano, no a un enemigo. Y nosotros preferimos seguir ocultándonos esa culpa que sentimos y pensamos que tenemos ahí y seguimos defendiéndonos y seguimos viendo al otro como un enemigo y como separado nuestro. El ego nos dice que nos tenemos que defender porque el otro nos está atacando, ¿no es cierto? O somos víctimas o victimarios y todo porque creemos que tenemos algo horroroso ahí ocultado, ¿no? Bueno, acá hay una persona, muchas gracias a todos los que se han ido conectando, que me preguntan en qué capítulo estás leyendo. Ana María, estoy leyendo los principios de los milagros. Este es el principio 22 y lo hago con la ayuda del libro de Ken Wapnick que los va explicando. Este libro es el que explica los principios de los milagros. Y bueno, con la ayuda del libro y un poco, ¿no?, de también lo que voy yo entendiendo, estamos compartiendo esto, los principios de los milagros. Así que bueno, muchas gracias. Y dice, los milagros se asocian con el miedo únicamente debido a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. O sea, tenemos miedo al milagro, ¿por qué? Porque primero creemos que nosotros somos culpables y estamos ahí creyendo que hay una oscuridad que tiene la capacidad de ocultar, dice. Cuando reconoces que la oscuridad no tiene capacidad de ocultar, que las defensas no hacen lo que dicen que hacen, estás listo para dar el próximo paso, que se explica más adelante en el primer capítulo del texto, que vamos a seguir leyendo más adelante. Y dice, entonces comprendes que no hay nada que ocultar, porque la culpa no es nada terrible, solo es un tonto sistema de creencias que desaparecerá. Por eso tenemos miedo de escoger el milagro, que explica nuestro miedo de perdonar verdaderamente a alguien, de desprendernos del pasado y entender que no somos víctimas y por más convincentemente que las experiencias del mundo nos quieran enseñar esa creencia. O sea, tenemos miedo de escoger el milagro. ¿Por qué? Tenemos miedo de ver eso, pero en realidad el curso nos dice, Jesús nos dice a través del curso, que ese miedo solo es un sistema de creencias que desaparecerá cuando vos quieras verlo, porque en realidad solo ahí hay un error que nosotros creímos haber cometido, pero no hay un pecado un pecado imperdonable, un Dios castigador y nosotros tenemos esa culpa que no la podemos jamás de los jamases liberar. En realidad no, pero nosotros preferimos seguir viendo al hermano como un enemigo y proyectar nuestros miedos y nuestras culpas y no empezar a vernos como todos uno, como todos realmente hermanos y dejar de ser ese miedo, ¿no?, de dejar de pasar a ser las víctimas, sentirnos como víctimas o victimarios, ¿no? Y nos dice, creemos que lo que nuestros ojos físicos no ven, no existe. Dice, si no veo un problema, no existe. Si cubro mi culpa, ya no está ahí. Yo creo que al no verla, al no mirar, es porque ya no está ahí. Esta es la idea de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Y esto conduce posteriormente a la negación de la visión espiritual. Dice,
o vista espiritual, visión o vista espiritual. Esto dice, no se refiere a ver con los ojos del cuerpo, habla de ver con los ojos del Espíritu Santo, y eso es una actitud, no tiene nada que ver con la vista física. Entonces, nosotros creemos en que tenemos culpa, que tenemos miedo, pero como no nos hacemos responsables, no queremos verla y creemos que al no ver no está. Al no ver no está, pero en realidad estamos creyendo ahí que hay una oscuridad, ocultando algo que en realidad no existe. Somos nosotros lo que inconscientemente las hacemos real. Inconscientemente creemos que hay una culpa y no la queremos ver en nosotros, pero vemos culpables en el exterior. Vemos culpa, vemos enemigos, ¿no es cierto? Todo en el exterior. ¿Por qué? Porque no queremos mirarnos a ver a nosotros mismos esa oscuridad que creemos tener. Y que el milagro la disipa, porque te dice ahí no hay ninguna oscuridad, no hay ninguna culpa, solo hay un sistema de creencias. Vos creés que cometiste un error, pero ese error pensaste que fue un pecado mortal, que no se puede corregir. Y solamente fue un error, que ni siquiera lo pudimos hacer real, porque estamos en este sueño viviendo una experiencia que aunque nosotros la vivimos como algo muy real a nivel físico, a nivel espíritu no es para nada real. Entonces, al negar eso, al no verla, al no mirar hacia nuestro interior y reconocer que entonces solamente el ego nos quiere hacer ocultar algo que no existe y dejar de defendernos, porque el exterior no nos ataca, solamente nos proyecta ese miedo, esa culpa que tenemos inconsciente, y al dejar eso de lado podemos acceder a esa visión del espíritu. Mientras no le demos permiso, mientras sigamos creyendo que tenemos cosas que ocultar, se nos hace difícil tener la visión espiritual, la visión del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir con el principio 23, que dice: los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Los niveles que se están confundiendo son los niveles de la mente y del cuerpo. El ego toma el problema de la culpa en nuestras mentes, que es la verdadera enfermedad, y dice que no es la mente la que está enferma, sino el cuerpo. O sea, la verdadera enfermedad está en la mente, pero él nos hace creer que está en el cuerpo. Él, ¿no es cierto? Entonces ahí está la confusión de niveles. La mente es la que realmente tiene el problema, la que se cree separada, pero el ego nos hace creer que es el cuerpo. Entonces ahí hay una confusión de niveles. Y dice que no es la mente la que está enferma, sino el cuerpo. Cambia del nivel de la mente al nivel del cuerpo. El milagro devuelve el problema donde comenzó y afirma que no es el cuerpo el que está enfermo, sino la mente. Eso es todo lo que hace el milagro. Devuelve el problema a su lugar de origen. El milagro devuelve a la causa, la mente, la función de causalidad. O sea, el cuerpo es neutral. La causa está en la mente porque nosotros en la mente tenemos esa creencia de estar separados y creemos que esa idea de que nos pudimos separar es un pecado mortal que no tiene corrección y lo hacemos y lo ocultamos. El ego nos hace creer que ya no está ahí y nosotros creemos en eso, pero en realidad en el inconsciente está esa culpa. Y como nosotros no la tenemos en el consciente, o sea, no la estamos teniendo ahora, a lo mejor específicamente no nos damos cuenta, nos la proyecta en el exterior. El inconsciente al estar es como que no puede soportar todo lo que nosotros lo cargamos y lo proyecta, ¿no? Lo proyecta y es todo lo que vemos en el mundo. Por eso, si nosotros vivimos situaciones que no son en armonía y que hay mucha violencia, que hay ataque o que hay muchos miedos, diferentes formas de lo mismo, porque siempre es esa idea de que estamos separados de Dios, pero en este mundo se manifiesta de diferentes formas. Entonces, todo eso sale de nuestra mente. Y el nivel de confusión que nos causa el ego es que nos hace creer que los problemas los tenemos a nivel personaje, que sería el cuerpo, y los tenemos que solucionar a nivel cuerpo, a nivel exterior, a buscar cosas en el exterior para solucionar los problemas. Y el milagro lo que hace es restaurar esa idea, o sea, restaurar tu mente y decir, no, la idea, esa creencia no es real, el problema está en la mente, por lo tanto,
La solución está en la mente, no está en el exterior. No hay nada externo que vos busques y que te pueda dar una verdadera solución. Y entonces dice, el cuerpo es neutral. El cuerpo meramente lleva a cabo las órdenes de la mente. El cuerpo no puede sanarse porque nunca estuvo enfermo. Es la mente la que está enferma y por consiguiente es la mente la que tiene que sanarse. La enfermedad de la mente es la separación o la culpa. La sanación de la mente es el perdón o la unión. El milagro logra esto al devolver el problema al lugar de origen. Entonces, la que está enferma es la mente, pero nosotros sentimos la enfermedad, la proyectamos y lo vemos en forma, lo vemos en el cuerpo o en el cuerpo de otra persona o enfermedad o problemas, ¿no? Y creemos que ahí, en esas formas, tenemos que buscar la solución. Y acá el milagro lo que hace es que devuelve el problema a su origen, que es a la mente. Todo sale de la mente y todo se resuelve en la mente. El principio 24 nos dice, los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Y dice, tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Bueno, siempre volvemos sobre lo mismo, porque como decíamos, son 50 principios, pero habla sobre lo mismo. Y dice, la mente lo ha fabricado todo en este mundo. Dios no fabricó este mundo. La mente dormida proyectó este mundo. El Espíritu Santo no sana el cuerpo porque Él no lo enfermó. Lo que hace el Espíritu Santo es sanar la culpa en nuestras mentes que enfermó al cuerpo, al ayudarnos a cambiar de mentalidad acerca de la culpa que hemos elegido. Tenemos una culpa que viene desde el momento en que creímos separarnos de Dios. Esa culpa es la que ahora la proyectamos en diferentes situaciones y el Espíritu lo único que hace es sanar nuestra mente de esa culpa, sanar la culpa que está en nuestra mente y es la que enferma el cuerpo. Pero el cuerpo es neutro, solamente lo que nosotros proyectamos en él es lo que nosotros vemos, una proyección de nuestra culpa inconsciente, ¿no? Y lo que hace el Espíritu Santo es ayudarnos a cambiar de mentalidad acerca de esa culpa, ¿no? De la que nosotros creemos tener. Y después dice, tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu Creador. Obviamente, cuando dice que tú mismo eres un milagro, la palabra milagro se usa en un contexto muy diferente de la que hemos venido utilizando. Somos capaces de crear a semejanza de nuestro Creador. Eso es creación. Extendemos nuestro ser espiritual como Cristo, tal como Dios extendió su ser espiritual al crearnos. Recuerda que la creación no es posible en este mundo. Este mundo no es real. Entonces la verdadera creación no es posible en este mundo. En este mundo siempre vamos a ver una proyección de nuestra mente, pero no es lo real. Dice, todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Este es un planteamiento muy claro de la distinción entre la verdad y la ilusión en el nivel 1, que sería el nivel 1, es el nivel de la mente, le dicen que en Wapnick al nivel 1, crear a semejanza de Dios a nivel del espíritu es la única verdad. No existe nada más en este mundo. Este mundo es una pesadilla que nosotros estamos teniendo. Y la verdadera creación viene a nivel 1, que es el nivel espiritual, al nivel del ser, al nivel del Dios, de la extensión que Él creó. Él extendió su ser en su Hijo, que somos todos nosotros, y esa es la verdadera creación. Pero no se da en este mundo, porque este mundo es la pesadilla que nosotros estamos teniendo. Entonces, parece que sí, dice, pero todo lo demás es solo un mal sueño. O sea, no existe nada en este mundo, aunque parece que sí, pero es solo un mal sueño. Entonces dice... bueno, él acá siempre hace muchas aclaraciones y dice, permitidme mencionar, porque es algo que no aparece en los principios, que la meta de un curso de milagro no es despertarnos del sueño.
que esto a mí me resonó, porque claro, no es despertarnos, dice, su meta es convertir la pesadilla en un sueño feliz. En el sueño feliz todavía vivimos en este mundo de ilusión, el mundo de los cuerpos separados, pero sin proyectar más culpa sobre él. Vivimos en ese mundo con lo que se llama la percepción verdadera. Es lo que el curso llama el mundo real, un mundo totalmente libre de pecado en nuestras mentes. Esa es la meta del curso. Luego dice que Dios mismo da el último paso y eso es lo que finalmente nos despierta completamente del sueño. Pero el centro de interés de un curso de milagros es ayudarnos a vivir en este mundo, que es el mundo del cuerpo, sin proyecciones de culpa. Entonces, ese mundo feliz es lo que vamos a lograr una vez que sanemos y vayamos sanando nuestra mente cada vez más de esa culpa inconsciente, que solo es una culpa, pero es tan profunda que nosotros la vemos, como decíamos, separada en un montón de situaciones del mundo exterior. Pero cuando nosotros reconocemos que todo el mundo es una proyección de nuestra mente y no existe, que solo nos está mostrando en diferentes situaciones y problemas esa culpa, es cuando podemos empezar a traer, ¿no?, todo eso a la mente para que el espíritu sane. Ese es el milagro, recordar que lo que vemos no es real y que nosotros somos un espíritu y que todo se resuelve a nivel mente, que no se resuelve a nivel cuerpo. El cuerpo va a dar, al cuerpo nosotros le vamos a dar la utilidad que el Espíritu Santo nos indique. O sea, nosotros le entregamos el cuerpo al Espíritu Santo, porque Él sabe qué debemos hacer en este mundo mientras tengamos el cuerpo. Y Él nos va a indicar qué decisiones, o sea, nosotros vamos a sentir, es la conexión que tenemos que lograr con el curso, ¿no? Conectar verdaderamente con nuestro maestro interno y poder sentir cada vez que tenemos que tomar, digamos, una decisión en este mundo, porque se nos presentan situaciones, pero si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu y permitimos que Él sea el que se exprese, tenemos que reforzar, ¿no? Tenemos que cultivar esa confianza y que Él nos muestre el camino, y que eso va a ser lo mejor y lo perfecto para nosotros, para la sanación de la mente. Si sabemos que todo está en la mente, es el paso que tenemos que dar, ¿no? Recordar todo el tiempo que todo está en nuestra mente y que la sanación está simplemente en nuestra mente. El principio 25. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que una vez completa es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Acá dice, la palabra expiación es básicamente un sinónimo de la palabra corrección, y es el término que emplea el curso para referirse al plan general que surgió con el Espíritu Santo para deshacer el error de creer que estamos separados. El Espíritu Santo fue ubicado por Dios en nuestras mentes y nos une con el Padre que creímos haber abandonado. El Espíritu Santo es el enlace entre nosotros y Dios y por consiguiente deshace la separación al corregir el error. La palabra expiación es el vocablo que usa el curso para designar el plan completo de despertar al Hijo de Dios de su pesadilla de separación. El curso dice que nuestra única responsabilidad es aceptar la expiación para nosotros mismos. Eso quiere decir que debemos negar la realidad de que nos separamos y aceptar la irrealidad de la culpa en las relaciones y situaciones específicas que afrontamos. Así, la expiación tiene significado a un nivel individual, el de nuestro propio camino espiritual. O sea, a nivel individual, nosotros tenemos la responsabilidad de darnos cuenta que es irreal esa culpa que creemos que hay en las relaciones, en las situaciones de ver culpables, y que es irreal esa culpa que nosotros creemos sentir porque nunca nos separamos. El Espíritu Santo es el que está a cargo de la expiación para corregir ese error de que nosotros no creemos separado. Y esa es nuestra responsabilidad. El día a día es llevar eso en la mente, ¿no? De darnos cuenta que ahí afuera no hay culpables y no hay situaciones a que culpar, ¿no es cierto? Y que responsabilizar de nuestras situaciones propias, sino que todo está en nuestra mente y se lo podemos entregar al Espíritu Santo para que Él expíe todo eso de nuestra mente.
Y dice, la verdadera expiación consiste en corregir esa creencia errónea mediante el reconocimiento de que el cuerpo no es real, de que el pecado no es real y de que todo es un mal sueño. Una vez más, la palabra expiación es sinónimo de corrección. Básicamente, por medio de la elección del milagro, escogemos perdonar. Y cuanto más lo hagamos, más capaces seremos de extender este perdón a los demás. Cuando se complete todo este proceso o cadena, eso será la expiación. O sea, que cada vez que estamos reconociendo que no hay nadie afuera y que todo está en nuestra mente y entregamos al Espíritu Santo y damos permiso al milagro, ¿no?, de que corrija este error de percepción, en cada momento estamos provocando esta cadena de perdón que cada vez va más a sanar nuestra mente y va a hacer que esto se produzca, ¿no?, y se complete el proceso de la cadena, ¿no? Y dice, es un círculo en constante expansión. Atraemos más y más personas hacia el plan de la expiación, mediante el perdón que les otorgamos. Entonces, y todo esto es a nivel mental. No hace falta a veces que con el cuerpo, que con las palabras, solamente con pensarlo, y lo importante también ahora es pasar del pensamiento al sentirlo, ¿no? Pero bueno, medianamente empezamos con este entrenamiento en la mente. Empezar a ver, más allá de que creamos o no, como el curso dice, no hace falta que lo creas, pero es muy importante esa pequeña dosis de buena voluntad y empezar a experimentar entonces esos pequeños milagros. Porque ¿qué van a hacer los milagros? Va a ser paz en tu vida, no va a ser un cambio en el exterior. Posiblemente en el exterior se pueda ver algún efecto que vos diga está más en armonía, porque vos vas a ir armonizando tu mente, pero básicamente el milagro es recordar esa paz que tenemos y que hemos olvidado, ¿no? Y que creemos buscarla siempre en el exterior, haciendo cosas, yéndonos a lugares, haciendo un montón de rituales, todo para generar paz. Y esa paz está en nosotros, y básicamente el milagro quiere recordarnos que somos el Hijo de Dios, que nunca nos separamos, que estamos en paz y que somos inocentes, no somos pecadores, no tenemos culpa que Dios quiera castigarnos y todo eso, ¿no? Que somos realmente inocentes, porque nunca nos separamos verdaderamente de Dios. Todo esto es un mal sueño, y el milagro hace que corrijamos esa errónea percepción que tenemos de este sueño. Y dice, la expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Al perdonarte, perdono también a toda la gente de mi vida o de otras vidas que han representado el mismo problema. Todas las mentes están unidas. Si yo tengo un problema, digamos que un problema de autoridad, entonces detrás de ti, como ejemplo específico del mismo, estaría toda la gente de mi vida con quien haya tenido ese mismo problema. La expiación corrige y sana todos los aspectos del problema, aunque no seamos conscientes de ello. La expiación hace referencia tanto al nivel individual como al colectivo. Por eso es la cadena de expiación y por eso es en todo el tiempo y en todas las dimensiones. Porque para la mente que está soñando no existe el tiempo, no existen las dimensiones. El tiempo es una creencia, es una invención del ego. Entonces, cuando nosotros sanamos la mente, le estamos dando sanación a la mente uno, a esa parte de la mente del hijo que se creyó separado y está dormida pensando en soñando. Y entonces, en esa sanación está toda nuestra familia y todo el colectivo, ¿no? Ya sea país, ya sea a nivel del mundo, porque estamos unidos. Entonces, todo lo que hacemos es en beneficio de todos. Bueno, el principio 26 dice, los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Entonces dice, mirar con los ojos del ego es lo mismo que mirar con los ojos del miedo. Nunca trataríamos de atacar o herir a los demás si no les temiéramos. Al escoger al Espíritu Santo en vez del ego, en verdad escogemos el amor en vez del miedo. Expiar significa deshacer, que es otra palabra para lo que significa no corregir. Básicamente, cuando expiamos nuestro pecado, deshacemos nuestra creencia en él. Esto no significa negar lo que ves, dice. No niegas
lo que lees en los periódicos o lo que la gente ha hecho. Lo que haces es cambiar la interpretación que lo considera un pecado, que es siempre una proyección de la propia creencia en el mismo, por la interpretación de que es un error que hay que corregir. Entonces, no negamos, cuando estamos en este mundo, no negamos cosas que vemos, como dicen, ¿no?, en el periódico, cosas que hacen los cuerpos, pero no nos dejamos llevar por lo que hacen los cuerpos. Entregamos al Espíritu Santo esa parte, ¿no?, de la mente, que es la que está despierta, para que nos corrija este error de percepción y darnos cuenta, de reinterpretar que eso que ahí vemos no es ningún pecado, solo estamos viendo una proyección de la creencia, de nuestra propia creencia en el pecado. Y él la cambia por una interpretación de que solo es un error que hay que corregir. Entonces, y que ese error es tan nuestro como de la otra persona. Los pecados son castigados por el ego. Los errores son corregidos por el Espíritu Santo y así se deshacen. Entonces, en el mundo nosotros podemos optar cómo queremos ver. Queremos ver con los ojos físicos del miedo y señalar ahí que hay culpa, que hay pecado, que hay gente cometiendo, que son pecadores y que no pueden ser salvados, o queremos entregarle nuestros ojos al Espíritu Santo y que nos muestre más allá del cuerpo el hermano, el Cristo, que es tan santo como nosotros e inocente, y que solo hay un error que puede ser corregido. Y nosotros, obrando de esta manera, seríamos no los obradores de milagro, obrando de esta manera, no viéndolo como un pecado, sino como un error que se puede corregir, estamos reforzándonos esta extensión de amor a través nuestro, porque lo hacemos para nosotros y para el prójimo, para los demás, ¿no?, que son una extensión, son proyecciones nuestras, somos nosotros mismos. Así que bueno, el principio 27. Un milagro, a ver la hora, porque la semana pasada estuvo eso de los cortes, ya falta poquito, bueno, lo leo y vemos qué pasa. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Esta es la primera vez que la persona de Jesús aparece en el curso. El milagro tiene su fuente en Dios y se expresa a través de Jesús. Jesús, por ser la manifestación del Espíritu Santo, trae el amor de Dios a otras personas por mediación nuestra, y de ese modo salva el abismo entre nosotros y Dios. Jesús, como ya trascendió y ya pudo lograr el círculo de la expiación, o sea, logró conectar con el ser estando en este mundo, logró el sueño feliz, y después el paso final lo da Dios, ¿no? Entonces conectó con ese ser. Ahora él forma ser parte de la expiación. Jesús es un nombre para seguirlo ubicando como un símbolo, pero en realidad él ya ahora forma parte del Espíritu Santo y forma parte de ese Espíritu Santo que está en nuestra mente. Nosotros hablamos, o sea, Jesús acá se refiere a él como parte, ¿no?, del Espíritu Santo, y él es, a través de él es como nosotros podemos traer amor a las otras personas. O sea, él cubre ese abismo. Pasa a ser el Espíritu Santo, pasa a ser lo mismo que el Espíritu Santo, es esa conexión entre Dios y nosotros, que nosotros todavía no sentimos, creemos que la perdimos. Entonces, a través de él él trae el amor de Dios a otras personas por mediación nuestra, y de ese modo salva el abismo entre nosotros y Dios. Eso es lo que hace el milagro, y a medida que perdonamos, somos perdonados, lo que en realidad quiere decir que aceptamos el amor de Dios. Por supuesto, mientras más aceptemos el perdón, más querremos perdonar a los demás. Es un proceso recíproco. Es importante recordar que los milagros los hace Jesús, no los hacemos nosotros. Decir Jesús es decir el Espíritu Santo, ¿no?, el Espíritu en nuestra mente. Nuestra labor es únicamente despejar la mente de aquello que interfiere, de modo que Él pueda extender su amor a través nuestro. O sea, lo que decimos siempre, nosotros tenemos que corrernos para que Él pueda, a través de nuestra mente, expresar ese amor. Él es el que los obra. Él y el Espíritu Santo, que en realidad es todo lo mismo, es esa parte que nosotros tenemos despierta, esa parte que está conectada al Espíritu, que está conectada a Dios.
Nosotros nos corremos y despejamos nuestra mente para que ellos se manifiesten a través nuestro. Y ahí nosotros somos un canal donde se puede reflejar el amor de Dios a través nuestro y extenderlo. Bueno, ya que la vez pasada se cortó y no sé bien cómo actúa esta vez Instagram, que aparentemente no se está extendiendo más de 1 hora. Entonces lo que quiero hacer antes de que termine esta hora es agradecerles a todos los que estuvieron, a todos los que pasaron por acá, a todos los que a lo mejor lo van a ver después, porque bueno, esto es un compartir. A mí me encanta leer el curso y me gusta mucho compartirlo, y aparte es reforzarlo, ¿no? Porque compartir es reforzarlo, es lo que dice el curso. Nosotros compartimos lo que queremos aprender, entonces esta es una forma de reforzar todo esto en mi mente, compartiéndolo a través de lo que aparentemente son un otro, que son ustedes, pero en realidad somos todos uno. Entonces acá le damos permiso al milagro, porque todo esto nos va a despertar a todos, ¿no? Nos va a dar a cada cual a su manera, va sembrando y va esta semilla, ¿no? Así que muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar ahí, y muchas gracias a todos. Y bueno, seguimos el viernes seguimos con los principios y arrancamos en el principio 28. Así que bueno, muchísimas gracias a Ana María, a Dani, que también hoy estuvo ahí comentando, a Fede, a todos los que se fueron sumando, a Karen, maravilloso, gracias Karen porque pudiste al final estar. Viste que todo es posible, y gracias Macarena también por estar siempre, y a mi familia que también a veces está cuando puede, porque esto en realidad nosotros lo compartimos con mi marido, y bueno, tengo mis hijas adolescentes que ellas a su forma, a su manera lo escuchan, y bueno, nosotros obviamente que al principio sentíamos esas ganas de que ellas también lo lean como nosotros, pero obviamente que después a medida que vamos entendiendo, el curso te dice esto lo haces por vos y solamente vos podés, como hoy en el post que publiqué, ¿no? Lo hacemos a través de nuestra mente y no queremos cambiar al otro. Por eso primero tenemos que sanar. Si el otro nos está causando alguna incomodidad, nos está sacando de la paz, no nos sentimos en armonía por alguna situación en el exterior que a lo mejor le está pasando a otro, aparentemente, primero tenemos que recordar que eso que está ahí afuera proviene de nuestra mente. Hay algo en nuestra mente que se está proyectando en esa situación. Después de entregárselo al espíritu y poder darnos cuenta que eso también nos pertenece porque nos movilizó. Si no nos movilizó, no, pero si nos movilizó, primero tenemos que entregarlo al espíritu. Y después hacer esa pregunta, bueno, ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que vos querés que yo haga en esta situación? Y ahí es cuando nos corremos, ¿no? Y dejar que se produzca el milagro. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos el viernes. Que tengan una hermosa semana. Bendiciones. Y seguimos compartiendo. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Besos.